¿Por qué rechazamos aquello que consideramos distinto? ¿Por qué de pronto lo que no se parece a nosotros nos causa una cierta aversión? ¿O por qué tenemos miedo a lo diferente? Me parece que una razón de por qué de pronto tenemos esta manera de alejarnos de aquello que no se parece a lo que nos rodea o que representa una situación diferente es porque lo diferente o lo diverso nos confronta. Es decir, si yo soy un ser humano y de repente llegara un alien, un ser inteligente de otro lado, probablemente me causaría miedo porque me está representando una forma de vida inteligente, o por lo menos de una inteligencia correspondiente a la nuestra, desde nuestra hegemonía humana, nos representa una cuestión distinta y eso nos confronta, nos hace al mismo tiempo de sacarnos de onda, preguntarnos sobre quiénes somos o si como somos es una forma conocida o si sabemos exactamente de qué se trata. Por lo tanto, cuando aparece ante mí alguien que es diferente, no solamente se trata de que tenga características distintas a las mías, sino que me hace cuestionarme cuáles son mis propias características. Si la persona tiene un color de piel distinto a la mía, pues yo tengo que reconocer cuál es mi color de piel para entonces identificar si es diferente o no diferente. La persona distinta hace que yo tenga que reflexionar sobre quién soy y por lo tanto puede ser que me enriquezca, lo cual a mí me parecería que sería lo más padre, o al mismo tiempo me haga sentirme nervioso, en mi caso, hablando, digamos, como persona masculina, nervioso ante lo que puede ser distinto. Estamos en el mes de, cuando grabamos esto, en el mes de junio, el mes del orgullo, y ese mes del orgullo, normalmente asociado con la comunidad LGBTQ+, tiene que ver con la diferencia no solamente de la preferencia u orientación sexual, que ya desde ahí hay una dinámica que puede ser cuestionable, sino también sobre el rol de género, las posibilidades de expresión de género, inclusive nuestra identidad sexual. Pero ¿qué tendría eso de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de controversial? ¿O qué tiene de, digámoslo así, confrontativo el hecho de que una persona quiera identificarse como le guste o que quiera vivir su expresión de género como le plazca o que pueda relacionarse de manera afectiva e incluso placentera con personas del mismo sexo, de diferente sexo, etcétera? No tendría nada de malo y sería como el ejercicio de la libertad de cada quien, de no ser que probablemente sus prácticas cuestionen o confronten o me muevan el tapete sobre lo que yo creo que yo soy, lo que a mí me gusta o la forma en la cual yo vivo mi vida. Si yo tengo perfectamente claro cuál es mi identidad, cuál es mi orientación, cuál es mi preferencia o cuál es mi asignación, pues yo creo que no debería de haber ningún problema. Pero si de pronto yo lo puedo empezar a dudar, a lo mejor, y dudar no en el sentido de que tenga una crisis existencial, sino simplemente, híjole, a lo mejor esa práctica yo no la he hecho, o a lo mejor yo podría probar esto o lo otro, van a caer sobre mí una serie de elementos que me van a dar la posibilidad de investigar, de tener apertura, de, a mí no me gusta la palabra tolerancia, pero digamos de respetar o aceptar lo que las demás personas hagan, independientemente de lo que yo quiera, sienta o aprecie sobre mí, pero también puede ser que yo comience a rechazar porque pues de esta forma me educaron como con una serie de certezas que de pronto pueden verse simbradas por la aparición de esa otredad. Una de las primeras otredades que nos encontramos, además de saber que yo soy yo y mis papás fueron mis papás y que existen las demás personas, es precisamente que existe otro sexo. Y para muchas personas esa es una lógica básica, fundamental, es una certeza, solamente existen hombres o mujeres, entonces tenemos una dinámica sobre la cual podemos sustentar ciertas cosas con una suerte de estabilidad y de verdad absoluta. Pero ¿qué pasa cuando de pronto alguien puede llegar a decirme, oye, además de hombre y mujer también hay intersexualidades? O no todas las parejas tienen que ser heterosexuales, sino puede haber parejas homosexuales o bisexuales, o puede haber diferentes tipos de acepción, o una persona que tiene un sexo masculino no necesariamente va a salir al mundo y se va a expresar de manera, entre comillas, masculina, sino puede tener un rol de género distinto. Y eso empieza a mover el tapete a lo que yo pensaba que era la certeza absoluta de que nomás había niñas y niños. Y puede ser o que me saque de onda o que trate de investigar o que trate de conocer o que trate de buscar o de plano que me dé tanto miedo, perdón por usar la palabra miedo, que empiece a rechazar.
A lo largo de la historia ha habido diferentes cuestiones de rechazo sobre qué tipo de personas se aceptan de diferentes lados. En un mundo donde la gran parte de la historia, y me refiero a la existencia de la humanidad que está, de la cual se tiene registro, o sea, la historia, pues hemos vivido en el patriarcado. ¿Por qué digo esto? Porque antes de la historia, pues teníamos éramos comunas que estaban ordenadas más o menos de manera matriarcal, pero hubo un cambio y hubo una serie de estructuras que a lo mejor estaría interesante luego platicar, que nos llevaron a esta hegemonía de lo masculino sobre lo femenino y una serie de roles que de pronto se aceptan incluso como si fueran, entre comillas, naturales, comillas, cuando en realidad son acuerdos sociales. Y eso es lo que una perspectiva de género puede empezar a cuestionar. No porque una persona sea hombre necesariamente tiene que comportarse de una manera, o porque sea mujer necesariamente tiene que comportarse de esta otra, o que por nuestra asignación sexual biológica tendríamos que tener ciertas actitudes o dedicarnos a determinadas labores. No, estos son acuerdos. Y de hecho, aunque a veces se saca la bandera de la biología para decir, no, pues es que los hombres se deben dedicar a esto porque tienen más masa muscular y las mujeres no se pueden dedicar a esto otro porque tienen tales o cuales características o carecen de determinadas situaciones. Inclusive nuestra parte biológica fue seleccionada a lo largo de la historia desde esta perspectiva patriarcal. Entonces no podemos adjudicárselo solamente a la cuestión de la naturaleza, sino a una serie de prácticas culturales que nos llevaron a tener la conformación biológica que tenemos en la actualidad. Y no en todos los casos, porque sabemos perfectamente que en el mundo hay diversidades importantes y puede haber mujeres que tengan mayor masa muscular, como puede haber hombres que tengan mayor posibilidad de dedicarse a otro tipo de labores que tradicionalmente se han establecido como femeninas, ¿no? Es decir, lo interesante de este mes del orgullo tiene que ver con la posibilidad de abrazar, de enaltecer o de decir está bien la diversidad, está bien que haya muchas cosas, muchas formas de vida, porque de esa manera también nos damos más opciones y nos liberamos del yugo de un deber ser que nos hemos adjudicado como sociedad a partir de una serie de prácticas que normalmente sirvieron para establecer rangos de control o rangos de dominio de determinados sectores poblacionales. Históricamente hemos puesto a la mujer en una situación de servilismo, hemos puesto a la mujer también en una situación de tener que obedecer y de tener que quedarse, de no salir, de no hacer una vida hacia el exterior y permanecer cuidando a los niños, haciendo el hogar, etcétera. Y pues esta ruptura de paradigmas que se va dando también a lo largo de la historia nos permitiría que ahorita ya no es una cuestión hegemónica, sigue siendo todavía una práctica constante que las mujeres tengan una serie de roles establecidos y que la misma sociedad, por más que digamos que somos muy libres y que ya tenemos una manera de ver las cosas mucho más avanzada, la verdad es que todavía seguimos estando en esa dinámica. Pero cuando hablamos además de prácticas sexuales, empieza a haber una serie de distorsiones bastante curiosas, ¿no? Porque eh, la homosexualidad ha tenido, y voy a hablar en ese momento de la homosexualidad, cuando también sabemos que hay diferentes posibilidades de práctica, pero la homosexualidad ha sido una constante, no solamente en la vida del ser humano, en las sociedades humanas, sino también en el mundo natural, dado que la sexualidad tiene varias funciones. El problema es que durante mucho tiempo hemos tratado de entender, o diferentes sectores de poder han tratado de entender que todas las labores humanas tienen una función muy específica, ¿no? Es decir, los que enseñan, o los que trabajan como obreros, trabajan como obreros y nada más. Y es como muy complicado empezar a ver cómo, de hecho, de origen, muchísimas de las cosas que hacemos tienen doble, triple, cuádruple función. Se trató de entender la sexualidad como simplemente procreadora. Es decir, yo tengo sexo porque voy a tener hijos. Esa es la función del sexo. Cuando también hay placer, cuando también hay posibilidad de establecer una relación con él, los otros, también hay una posibilidad de disfrutarnos y disfrutar entre nosotros. Y esa parte de pronto se deja como de lado porque aparentemente no tiene, y subrayo, aparentemente no tiene una función para la sociedad como no sea la recreación. Y no, pues se vale y está padrísimo. Y de hecho eso es lo más bonito de las posibilidades de los intercambios sexuales.
Lo interesante acá es que de pronto es como decir, el sexo solamente sirve para la procreación y desde esa perspectiva, pues la homosexualidad no tendría sentido. Y no tiene sentido porque no podría haber una posibilidad de engendrar a partir de la relación de mujer con mujer o de hombre con hombre. Y entonces pues no tiene sentido. No va por ahí, o sea, puede haber y puede haber diferentes formas de práctica. Por eso también de pronto mucha gente saca de onda cuando aparece el elemento, y digo aparece como si fuera nuevo, no, cuando hablamos de la bisexualidad o cuando podríamos hablar de relaciones interpersonales independientemente de la asignación sexual, o sea, podríamos hablar de muchas cosas. Y esa es la diversidad que me parece que tendríamos que abrazar y de la cual sentirnos orgullosos, orgullosas, orgullosos en este mes, que digamos es el pretexto como para tocar el tema. Pero también hay una situación que no podemos dejar de ver, que es este rollo mercantilista, donde de pronto el capitalismo, que históricamente le ha interesado mantener las cosas como muy claritas en categorías bien delimitadas, porque de esa forma segmentas mercados, pues ahora nos vende la idea de que sí se vale y entonces empresas que históricamente no solamente habían sido machistas, sino además habían sido hipermisóginas y además habían satanizado determinadas prácticas sociales, entre ellas la posibilidad de las expresiones homosexuales, pues ahora resulta que ya se pintan de colores y todos salimos bonitos. Y pues bueno, también hay mucha hipocresía a la hora de hablar de este tema. En todo caso, me parece que es un bonito pretexto como para poder decir, órale, se vale que todo el mundo, en la medida de que todo sea consensuado, podamos darnos chances de querer, de apreciar, de intercambiar placer, de manera abierta y de manera, digámoslo así, sin la carga de conciencia que puede llegar a tener una obligatoriedad de comportamientos o de formas de expresión que últimamente van a cambiar dentro de algunos años y que lo que está bien visto ahorita probablemente vaya a ser mal visto después y lo que estaba mal visto antes ahorita es la cuestión como más abierta y sin problemas. Yo creo que tenemos que tener la libertad y la responsabilidad de asumirnos como queremos ser y no como nos obligan a ser. Y también la posibilidad de darnos chance de querer y de tener cercanías afectivas y de fomentar que la gente se quiera en lugar de que la gente se esté odiando o que se esté señalando o que se esté discriminando, ya sea por su orientación o por su preferencia o por su asignación o por lo que sea. Yo creo que la forma en la cual nosotros tendríamos que establecer nuestros círculos afectivos tendría que ver con esta chance de querernos a nosotros mismos también a través de querer a los demás. Y eso es una cosa muy padre que tiene la sexualidad en general. Yo puedo establecer un vínculo afectivo conmigo mismo también a través de este vínculo afectivo que puedo tener con la otra persona. Y la otra persona también se va a querer más a través de querer hacia las otras personas. Sé que suena como muy rebuscado y es muy triste que sea rebuscado, tal vez por mi experiencia de vida, pero lo más bonito que podemos hacer es fomentar el amor y fomentar el cariño y fomentar el respeto hacia la forma en la cual los demás quieren y los demás pueden expresar su manera de ser independientemente de que sea igual o distinto de lo que yo hago en lugar de tener ciertas situaciones en las cuales se señala, se sataniza o se puede maltratar a personas que tienen una forma de ser o una forma de expresarse que pueda ser distinta. Entonces, pues bueno, este videíto es una manera de promover y de decir, oigan, hay que querernos, hay que platicarnos, si sentimos algo, si queremos compartir nuestras experiencias afectivas con los demás, pues hay que darnos chance, evidentemente dentro de una dinámica de con mutuo acuerdo, sin tampoco querer enjaretarle a la otra persona el hecho de me tienes que querer o me tienes que querer de esta forma. No, yo creo que siempre hay posibilidades de establecer vínculos y puentes y también entender que hay diferentes formas de querer, que no tiene que ser directamente la que nos dictan determinados esquemas sociales y que nosotros podemos ir construyendo formas especiales que a lo mejor todavía no están nombradas y con las cuales yo puedo establecer esa relación con las otras, con los otros, con les otros, de forma que tengamos una sociedad y pues una humanidad mucho más cercana y menos confrontativa. Entonces, pues bueno, eso es un poquito mi punto de vista. Si te gusta, adelante, dame like. Si hay cuestiones con las que no estás de acuerdo, coméntalo. Yo creo que de eso se trata, de poder tener esta diversidad también de opiniones. Y te reitero, si te interesa que a lo mejor toquemos algún tema en particular, pues déjamelo por escrito y nos vemos en la próxima. Hasta luego.